Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. A propósito, Topo, y a propósito toda la gente que nos está viendo, sobre el tema del clima político país, pasa que Nodo21 hizo una encuesta en una nueva medición que busca entender qué está pasando con la gente. Por eso está con nosotros Francisco Arellano, abogado y director de investigación de Nodo21. ¿Cómo le va, Francisco? Buenos días, Nicolás, Francisco. Francisco, un gusto. Un gusto verles. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué es lo que dice esta encuesta Chile Actual? Oye, primero no me dijeron el dress code, si no habría No, venido. estamos informales hoy día que es viernes, por favor. Sí. Tu elegancia es la que queremos aspirar. Por lo mismo, te quiero preguntar rápido, ¿qué está diciendo el país en esta encuesta Chile Actual? A ver, yo creo que hay varios mensajes importantes, ¿no? Primero que la idea de que la desigualdad y de que los problemas de distribución de la riqueza y la justicia en el país habían desaparecido, lo cierto es que no es así, ¿no? Las primeras preguntas que nosotros hacemos, ahí cuando podemos ir proyectando las láminas para que las vean nuestros auditores, Sí. lo que nos muestran es que en el fondo, cuando nosotros le preguntamos a las personas, oiga, ¿cree que en Chile la distribución de los ingresos es justa? La mayoría dice que no. Cuando les preguntamos, ¿cree usted que reducir los impuestos a los grandes empresarios es bueno para el crecimiento económico? La mayoría dice que no. ¿Y cree usted que el Estado tiene que tomar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres? La mayoría dice que sí. Ya. Y esto, yo creo que podría parecer medio obvio por los niveles de desigualdad que tiene Chile, ¿no? Pero la trama que hemos vivido desde el estallido, pandemia y todo lo que ha seguido desde entonces, pareciera que esta agenda desapareció de Chile. Y sobre eso mismo, José Antonio Cas ganó la elección proponiendo precisamente una agenda de menor tamaño del Estado. Pero la encuesta que ustedes están presentando, Chile Actual, muestra respaldo a políticas que fortalecen su presencia. ¿Estamos frente a una aparente contradicción del electorado? A ver, yo creo que primero es bueno mirar los datos y después los interpretamos, ¿no? Porque efectivamente uno queda perplejo, ¿no? Al ver que las cosas que prometió Kast en materia económica, pero además lo que hoy en día está haciendo, cuando le preguntamos a la ciudadanía, y esto es transversal de norte a sur, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y ricos y pobres, hay harto rechazo a recortar, por ejemplo, el gasto público, ¿no? Y yo creo que hay algo importante que aportamos nosotros en la encuesta, ahí al editor si puede pasar a lámina 12, hay algo importante que nosotros aportamos en la encuesta, que es que a diferencia de otras encuestas que generalmente hacen preguntas que uno podría considerar más fáciles, ¿no? Como, oiga, ¿usted quiere buenas pensiones o quiere vivir en la pobreza para siempre? ¿No? Y sale el resultado limpio. Acá hay las preguntas que hicimos nosotros tienen lo que se llama un costo asociado, ¿no? Entonces, oiga, por ejemplo, ¿usted cree que es importante que el Estado invierta en industria, en infraestructura y tecnología, aun si eso implica subir los impuestos? Entonces, en el fondo, le poníamos una carga adicional, porque lo que nos interesa es saber lo que de verdad piensa la gente y no quedarnos con un titular fácil, ¿no? Y lo que encontramos es que, por ejemplo, recortar el gasto público significativamente para reducir el déficit fiscal, incluso si eso implica recortes, o sea, el 62% de las personas dicen que no, ¿no? Un rechazo transversal a esa medida. Y al revés, por ejemplo, restituir el MEPCO, 56% a favor, sala común universal con costo al empleador, ¿no? Y incluyendo que eso puede tener un costo en el desarrollo empresarial, 61% a favor, y bajar los impuestos corporativos, que es la gran mega reforma de Kast, o sea, el 36% en contra, 33% dice, sabe, yo no sé, pero solo un 30% a favor. Y ahí en ese sentido, Francisco, tú sientes que hay un termómetro que se va variando por cómo se va dando la agenda política comunicacional, o hay algo más de fondo, porque lo que estamos hablando de este impuesto a los súper ricos, de fortalecer el Estado, de ser garantes del recorte fiscal en sentido de ser opositor a ello y levantarlo como una bandera de lucha de que no se hace, es una política comunicacional que ha levantado la oposición y que al parecer en muchos aspectos ha entrado a la gente, ha entrado a las casas. ¿Sientes también que incide esa política comunicacional, o hay un trasfondo de que la gente en verdad lo piensa así? Mire, yo creo que esto ya es más en el ámbito de la interpretación, no se lo puedo probar con los datos. Claro. Particularmente de la pandemia hasta ahora ha venido pasando que en varios países hay un tema que se come a todos los demás, ¿no? Yo hace unos meses veía una entrevista que estaban haciendo en Alemania a comunidades gay que votaban por la ultraderecha. Y rarísimo porque
la ultraderecha dice que quiere políticas de reconversión, ¿no? Como anti-gay. Y cuando les preguntaban decían, no, es que ellos tienen políticas fuertes en migración. En Argentina fue la inflación, ¿no? Era inflación o nada. Y en Chile fue la seguridad. Entonces, aquí yo creo que lo que estamos viendo es que si bien el resultado electoral, o evidentemente ocurrió, Kast ganó con 7 millones de votos, eso no hay que perderlo de vista, el peso que tuvo la discusión de seguridad se impuso sobre todas las otras discusiones. Y entonces, un Chile que tiene una perspectiva que uno podría considerar más socialdemócrata, o que en el fondo se imagina un Estado fuerte en educación, en salud, en derechos, quedó en un segundo plano frente a la urgencia de la seguridad y yo diría también ante la falta de credibilidad de la izquierda de poder ofrecer una alternativa, ¿no? En esa materia. Pero lo que también hay que saber hoy, y esto yo creo que es muy importante mirarlo, y si podemos ahí mirar, por ejemplo, las láminas, no sé, la 13 o las que siguen, cuando uno desagrega los datos, no es que la izquierda está de acuerdo con esto, el centro más o menos y la derecha en contra. O sea, es muy transversal. O sea, inversión fuerte del Estado para el desarrollo. O sea, en la gente que se identifica de derecha tiene 57% de aprobación. Claro. O sea, no es una cosa de que el país esté más o menos dividido en una dirección o la otra, sino que lo que tenemos es que acá hay valores, y yo diría una visión de cómo se tiene que construir Chile que está arraigada, y que importante decirlo, no tiene nada que ver con la agenda que está impulsando Kast y Quirós hoy en el Congreso. O sea, no tiene nada que ver. En ese sentido, No 21 viene estudiando la evolución política del país desde el estallido social, los procesos constitucionales y el voto obligatorio. Después de todo esto, ¿qué conclusiones llegan? Varias, ¿no? Primero que el impacto de esa ciudadanía que se quedó afuera con el cambio al voto voluntario fue muy grande, ¿no? Porque en el fondo tuvimos a 5 millones de personas que estaban desconectadas del proceso político y no sentían ninguna responsabilidad con lo que estaba ocurriendo, y que además con una desconfianza muy fuerte del Estado y la política, ¿no? Entonces cuando los invitábamos a participar de nuevo, ellos estaban en un desencanto muy fuerte y en una sensación de abandono, y eso se ha canalizado como un sentimiento anti, ¿no? Que cuando más que un cambio de ciclo, yo diría que de la pandemia hasta hoy lo que estamos en el ciclo del anti, donde hay un voto muy fuerte que rechaza lo que tenemos delante. Y por otro lado, que particularmente después de la pandemia, yo creo que esto no hemos detenido poco en estudiarlo, que es que el impacto que tuvo los cambios en los patrones de criminalidad, el impacto de los flujos migratorios, los cambios en los flujos migratorios y el alza del costo de la vida, generaron un cambio de momento, de ánimo respecto de la década anterior, ¿no? O sea, en el fondo, la década anterior fue la desigualdad, el foco central, y eso termina el estallido. Y eso, todos sabemos, no se solucionó. Y lo que nos muestra la encuesta es que sigue ahí latente, pero que está atrapado en esta crisis de costo de la vida, seguridad. Entonces hay una necesidad de respuestas inmediatas, pero no es que la gente se haya olvidado de lo anterior, sino que todo eso sigue latente. ¿Y qué debería entender el gobierno de todo esto si los resultados se mantienen en los próximos meses? Mira, yo, la verdad, de lo que he visto, la capacidad del ministro Quirós de entender la veo escasa. Pero yo diría que, por ejemplo, la derecha debería mirar esto, porque hay UDI, RN, que le importa que en 4 años más la gente vote por ellos. Estas políticas que está impulsando Kast y Quirós, lo cierto es que es un camino al despeñadero, incluso con el propio votante de derecha. Y creo además que en el fondo del campo de la izquierda del progresismo deberían mirar que aquí lo que hay es un rechazo muy fuerte a las políticas económicas que está impulsando el gobierno, y eso significa que más que un momento de, oye, vamos a negociar en el margen, ¿no? Oye, invariabilidad tributaria, 23 años en vez de 25, acá lo que, al menos esta ciudadanía que es la que nosotros logramos medir, y yo doy fe de la seriedad y rigurosidad de los instrumentos utilizados, dice, ¿sabe? Ese no es el tipo de Estado, el tipo de gobierno y el tipo de política que a mí me gusta y que yo esperaría, ¿no? Entonces aquí creo que hay mensaje y un poco la gracia también de la encuesta y la forma en la que lo medimos es que permite desagregar y ver la transversalidad de este rechazo, ¿no? La encuesta de Chile actual de Nodo 21 está disponible en nodoxxi.cl por si quieren hacer doble clic. Y para terminar esta charla, quiero saber qué dato de toda la encuesta crees que pasó más desapercibido y sin embargo es clave para entender la política chilena en los próximos años. Mire, yo iría a la página Lámina 24, si podemos ahí, editor, le pedimos a la gente que le pusiera nota al gobierno de Kast.
Y lo cierto es que es fatal, ¿no? El fondo es economía y trabajo 2.9 de 7, ¿no? Esto es nota de colegio, 2.9. Delincuencia y seguridad 2.9. Y en inmigración y frontera, que yo creo que aquí entra la zanja, 3.5. Pero en el fondo, y esto, de nuevo, si vemos el desagregado, es transversal. Esto es la izquierda, centro, derecha, norte, sur de Chile, jóvenes y viejos. O sea, hay una decepción muy grande con lo que ha mostrado el gobierno de Kast. Yo creo que la gente esperaba en una solución rápida, que fue lo que él prometió, ¿no? A problemas complejos, y lo que después nos encontramos es que la ministra de Seguridad que puso no sabía de seguridad, y ahora el ministro de Seguridad dice que está haciendo la política de Boric, en el fondo, y que al contrario lo que ellos sí saben es una política para ir a sacarle muchos recursos al Estado y llevárselo a los grandes empresarios. Encuesta Chile actual de Nodo 21 junto al abogado y director de investigación de Nodo 21, Francisco Arellano. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Algún otro apunte? ¿Alguna otra cosa que te parezca importante? El último es medimos la aprobación, como que es lo que mide toda buena encuesta de opinión. Nosotros estuvimos en el 29, que es lo que tiene la mayoría de las encuestas, así que eso nos habla de la credibilidad, pero comparamos con su aprobación de lo que fue el gobierno de Boric. Ya. Y de momento tenemos a Kast en 29, Boric 34. Está ahí. Hasta la misma altura del año. A esta misma altura. Así es. Los cuadros que pueden ver en nodoxxi.cl. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Nicolás, tocayo. Chao, Mancho. Un gusto. Cambio fuera. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM